La masacre de El Salado fue una masacre cometida en la población colombiana de Villa del Rosario, El Salado, entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, aunque otras fuentes hablan de que la masacre se alargó durante 2 semanas. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y Bloque Héroes de los Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que comandaba Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. La Navidad de 1999, en El Salado, un próspero corregimiento del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, se oscureció cuando un helicóptero les arrojó panfletos que decían: cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año, porque no van a disfrutar más. El 16 de febrero del año 2000 llegaron 450 paramilitares en búsqueda de guerrilleros que se habían presuntamente asentado en esta zona. Algunos pobladores lograron escapar, pero muchos se quedaron en sus hogares con la consigna de que el que nada debe, nada teme, pero lastimosamente así no funcionan las cosas en este país. Mientras un helicóptero bombardeaba el corregimiento puerta por puerta, los paramilitares iban matando y sacando de sus casas a los presuntos guerrilleros y los reunieron en la plaza junto a la iglesia. Allí, como si se tratara de un juego, por medio de sorteos y acusaciones, los pueblerinos tuvieron que presenciar cómo torturaban y asesinaban a sus vecinos, amigos, hermanos y madres, y cómo celebraban después de cada asesinato con las gaitas y tambores que habían sacado de la casa cultural del pueblo. La acción criminal en El Salado consistió en torturas, desgollamientos, decapitaciones y violaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos, entre ellos una niña de 6 años y una mujer de 65. En un principio se habló de entre 30 y 60 personas asesinadas, pero en junio del 2008 la Fiscalía determinó que fueron más de 100, asegurando que podía haber sido la matanza más grande de los paramilitares en toda su historia. La matanza fue perpetrada por al menos 450 hombres pertenecientes al grupo paramilitar, que además destrozaron las casas y el comercio de la población. Es considerada una de las acciones conocidas más sanguinarias de los paramilitares. 14 de los cadáveres fueron hallados en 4 fosas comunes en un lote del corregimiento El Salado, la jurisdicción del municipio Carmen de Bolívar. Después de ser torturados y desgollados en la iglesia del pueblo, otros fueron masacrados en una mesa ubicada en la cancha de fútbol del lugar. Según testimonios, los paramilitares desmembraban y torturaban a los pobladores con motosierras, destornilladores, piedras y maderos, mientras bebían licor saqueado de las tiendas, violaban mujeres, ahorcaban jóvenes, apaleaban ancianos y mujeres embarazadas, mientras escuchaban música a alto volumen. La masacre provocó el desplazamiento de al menos 280 personas, entre hombres, mujeres y niños. Los responsables de esta masacre, que fue comandada por Nicolás Castellano Duque, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, y Uber Enrique Busques Martínez, alias Juancho Dique, fue ordenada por Jorge 40, quien durante el proceso de Justicia y Paz dijo que fueron órdenes de Carlos Castaño, máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, y respaldada por Salvatore Moscuso, jefe del bloque Catatumbo, y de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe del bloque Héroes de los Montes de María. De la masacre también se acusa al entonces capitán de corbeta de la Armada Héctor Martín Pita Vázquez, aunque los incidentes de violencia en la zona del 2000 justificaron el esfuerzo de la presencia militar en la región. La Policía Nacional y la Unidad de Infantería de Marina, responsables de la región, la dejaron desprotegida y no impidieron el avance paramilitar. Una unidad del Frente 37 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre este grupo pidió apoyo a los otros dos, y tras su integración se benefició a la ventaja numérica de potencia de fuego, y gracias al uso de un helicóptero de combate, este obligó a los guerrilleros a retirarse. El porqué de los hechos de la masacre del Salado y el papel que tiene el desplazamiento forzado en este escenario es: el desplazamiento forzado en Colombia, delito de lesa humanidad, se ha caracterizado por desplazamientos forzados de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a causa del conflicto armado interno, la violencia, las bandas criminales y el narcotráfico.
En el caso de la masacre del Salado, fueron los 450 paramilitares quienes llevaron a cabo la masacre por el territorio que les interesaba para desarrollar el contrabando, las armas, el narcotráfico y la extorsión, entre otras actividades lucrativas y legales. En cuanto el desplazamiento en el Salado fue antes, durante y después de la masacre, donde más de 280 familias tuvieron que dejar atrás sus casas para poder salvar sus vidas y para poder comenzar de cero en otras zonas de conflicto o lugares urbanos. Todas las personas vivían aterrorizadas de la masacre, pensando en qué hubiera sido si no se hubieran ido, y para los que lograron huir durante y después de la masacre es un trauma que estará con estas personas de por vida. El proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. En síntesis, la memoria histórica contribuye a lo que la sociedad en su conjunto hoy se ve impedida para negar la existencia del conflicto en Colombia y a que reconozca como necesario el camino que se debe recorrer para construir desde las memorias la historia de la guerra en Colombia. Además, son grupos de memoria histórica que promueven la investigación en los territorios sobre casos de violencia a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno. Como bien sabemos, el conflicto armado en Colombia se ha desarrollado en 3 etapas: la inicial, la intermedia y la final. La etapa final, conocida como el posconflicto, será la más larga, costosa y la que tendrá el mayor número de retos debido a su complejidad. Un dato importante, según la Unidad de Víctimas de Colombia, en 1985 hasta 2021, el conflicto armado en el país afectó más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual. Ya como reflexión, las víctimas alegaron que el Estado era responsable de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la libertad personal, la protección de la honra y la dignidad, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la protección a la familia, los derechos del niño, la propiedad privada, la circulación y residencia, las garantías judiciales y la protección judicial establecidos en los artículos de los derechos humanos. Finalizamos diciendo que el acuerdo de paz es una oportunidad que tenemos los colombianos para construir una sociedad más justa, equitativa, participativa e incluyente. Estos son algunos de los beneficios que trae la paz, en especial para las víctimas.